A escanda o espelta é un trigo rústico milenario, autóctono de aquí de Asturias, y una joya vestía que la diferencia es que el grano no sale desnudo en la cosechadora, sino que hay que hacer un proceso que aquí llámase rabilar, que es el de separar la cáscara del grano que se va a utilizar. Mantenemos la agricultura ecológica, mantenemos rotaciones tradicionales como con la fava prieta, pero incorporamos evidentemente tractores y cosechadores. Lo que hacemos es descascarillar los rabiles antiguos, eran de mano, principalmente de mano o de agua, entonces lo que se hace es mecanizamos y montamos silos de acero inoxidable, transportes mecánicos, de forma que la gente tenga que tocarlo lo menos y tenga que esforzarse lo menos posible y que sea todo lo más higiénico posible. Consideramos que los molinos de piedra, que son los molinos tradicionales que hay en Asturias, son los mejores molinos para conseguir una harina de calidad. Son molinos que el grano completo va a la harina, se tritura finino todo, queda todo el aroma del campo en la harina, pero también hicimos adaptaciones, ¿no? Adaptaciones de transportes neumáticos, higiénicos, adaptar a la normativa del día de hoy. En el obrador lo que hicimos fue mantenemos la panadería tradicional de verdad, con la harina ecológica, con masa madre, con sal buena y con gente trabajando con las manos. Cada pan que se hace y un pan único y exclusivo que se hace a mano, consideramos que no se consigue de ninguna otra manera. La idea y el objetivo número uno que nos propusimos aquí en Escanda Asturiana fue recuperar la escanda. Esto fue muy duro al principio porque no se conocía la escanda en ninguna parte. Nos quedamos con lo bueno del pasado, incorporamos las tecnologías buenas y hacemos un producto de actualidad, un producto rico a día de hoy.